Versículo 7. Gloria a Dios. El tema de esta noche es, hermanos, Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Usted lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es más, hermanos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios todopoderoso, en esta noche le damos la gloria y la honra a usted. Así Por es. su hermosa misericordia, Señor Jesús. Padre Santo, en esta noche necesitamos de ti. Así es, Señor. Necesitamos de su Santo Espíritu, bendito Dios. Que sea Él quien tome el control de nuestras Así vidas, es, Padre de nuestra Celestial. mente, de nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, haga esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Obra maravillosa, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento y sabiduría para que nosotros podamos atesorar este mensaje, para que nosotros podamos discernir lo que usted desea decirnos en esta noche, para que nosotros estemos dispuestos a poner en práctica su palabra, a obedecer y hacer su voluntad, maravilloso Dios. Ayúdanos, maravilloso Dios, porque necesitados que ustedes estamos en esta noche. Háblanos, Cristo Jesús. Oh, sí podemos, Háblanos, Dios. Espíritu Santo, El Rey de Gloria, llena nuestro ser. Denos esa fortaleza que necesitamos para que pongamos en práctica su palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amado Dios. Gloria y honra sea para usted. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. En el versículo 6, hermanos, el apóstol Pablo, entrando en el contexto, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo también que avive el fuego del don de Dios, que le ha sido impuesto por la imposición de sus manos. Y en este versículo 7, hermanos, también el apóstol Pablo anima a Timoteo a renunciar al espíritu de cobardía, pues Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Así que, hermanos, en esta noche Dios también nos ha dado tres cosas muy importantes, tres cosas que nos ayudan en nuestra vida diaria. Así es, Señor. La idea, hermano, de que el apóstol Pablo anima a Timoteo es porque él iba a estar al frente de una iglesia y él necesitaba avivar ese fuego del Espíritu Santo en él para poder, hermanos, estar al frente de esa iglesia. Y necesitaba también deshacerse de todo temor, de toda cobardía que él pudiera sentir por la tarea que él iba a realizar. Y la verdad, hermanos, en nuestra vida hay muchas cosas que nosotros pasamos, situaciones que usted y yo pasamos, circunstancias en las cuales también nos podríamos encontrar. Y esas cosas y situaciones que podrían, hermanos, darnos temor, que podríamos darnos tristeza, que podría darnos decepción y muchos sentimientos negativos, para que nosotros pudiéramos continuar en la obra de Dios, para que nosotros pudiéramos, hermanos, continuar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, buscando obedecerle y hacer su voluntad. Hay tantas cosas que podrían frenar esos deseos, hay tantas cosas que podrían impedirnos que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Pero en esta noche Dios nos dice esto mismo que le dice a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque la verdad, hermanos, que estas tres cosas son muy importantes en nuestra vida. Son muy importantes para la vida de un creyente.
porque quizás muchas veces omitimos o ignoramos estas cosas, que estas cosas están en nosotros porque Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Pero muchas veces quizás no lo tomamos en cuenta y por eso muchas veces el creyente no quiere servirle a Dios. Cierto. Por eso muchas veces el creyente no siente amor por su prójimo. Y por eso muchas veces el creyente le falla constantemente a Dios. Adiós, sí, Señor. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta o no practica estas tres cosas importantes que Dios nos ha dado. Y lo primero que nos dice la palabra de Dios, hermano, que nos ha dado, es que Dios nos ha dado espíritu de poder. De poder, aleluya. Leamos Hechos, capítulo 1, versículo 8, hermano. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Como le decía el hermano en el contexto, Timoteo necesitaba deshacerse de esa cobardía, de ese temor que él tenía de estar enfrente de la iglesia. Él necesitaba predicar el evangelio. Usted y yo, hermanos, tenemos ese poder que Dios nos ha dado a nosotros, primeramente para poder predicar el evangelio. Así es, amén, aleluya. Para que usted y yo podamos testificar de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso todo creyente, todo hijo de Dios tiene que predicar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero como le digo, hermanos, esto es algo que muchas veces omitimos o que quizás no lo queremos hacer. Simplemente queremos congregarnos, pero no hacer la voluntad de Dios, ya que Dios nos ha pedido que nosotros seamos partícipes de la gran comisión. Sea hombre, mujer, niño, joven, todo creyente, toda persona, hermanos, que se encuentra en el Evangelio, tiene que predicar a Jesucristo. Aleluya. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo, ¿sí? Pero muchas veces decimos y pensamos, no puedo hacerlo, porque el predicar no es lo que yo traigo en mi vida, no es un don que yo tenga. Pero la verdad, hermanos, Dios ya nos ha dado ese poder. Porque si usted y yo conocemos a Jesucristo, podemos evangelizar a otra Así es, persona. Padre Si usted y celestial. yo verdaderamente hemos conocido a Cristo Jesús, podemos testificar de lo que La maravilla. Él ha hecho en nuestra Gloria a vida. Dios. Porque en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, predicaban de Él porque lo habían visto. Habían sido testigos de todas las maravillas que Cristo Jesús había hecho. ¿Sí? Quizás a lo mejor nosotros no le hemos visto, hermanos, pero sí le hemos sentido. Y somos testigos que Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros todavía en estos Así tiempos. es, amén. ¿Sí? Porque somos testigos, porque Dios ha hecho algo en nuestra vida. Así es, Él ha así hecho es. milagros en esta vida. Por eso, hermanos, nosotros fácilmente podemos ser testigos de Jesucristo. Bendito Podemos Dios. testificar de las maravillas, de los milagros y de todo lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas. Bendito. Sí, tenemos ese poder principalmente, hermanos, para poder testificar el Evangelio. Gloria a No Dios. podemos decir no puedo, y no podemos tampoco quedarnos callados, hermanos. Aleluya. No podemos quedarnos callados de las maravillas que Dios hace. Dios es grande, Dios es poderoso, Así es. maravilloso. Sí. Y todo eso nosotros no lo podemos callar, Amén. porque somos testigos, lo hemos vivido, porque Dios ha hecho milagros en nuestra Así vida. es, así es. Sí, Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida y todo eso no lo debemos callar, sino que debemos de testificarlo. Leamos, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12 y 13. Juan 14, 12
y 13 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, Sí. y aún mayores hará. Sí, Señor. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, Ajá. para que el Padre sea glorificado en mí. Gloria al Rey. Aquí dice algo muy maravilloso. Sí, Señor. Dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, y aún mayores. Ese es el poder de Dios, hermanos, que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo aquel que cree en Cristo Jesús y todas las cosas que Él hizo, usted y yo también las podríamos hacer, si las creemos de verdad. ¿Sí? Si de verdad creemos, hermanos, usted y yo podemos hacerlo. Pero como le digo, muchas veces omitimos este gran don que Dios nos da, Aleluya. el poder hacer las maravillas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Glorioso. Dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Por eso mismo, hermanos, los discípulos y los apóstoles de Jesucristo podían hacer esas obras maravillosas, Así es. podían hacer esos milagros, porque verdaderamente, hermanos, habían creído en Jesucristo, habían creído en el único Dios real, el único Dios poderoso, y por eso mismo podían hacer esas obras maravillosas. Gloria a Cristo. Tenemos también un ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 6 versículo 8, y dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el Sí, pueblo. Señor, así es. ¿Sí? Esteban, lleno de gracia y del poder de Dios, hermanos, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Sí. Aleluya. Nosotros, hermanos, si tenemos algún familiar enfermo, oremos a nuestro Dios. Oremos con fe para que Dios pueda obrar, dando sanidad a esa persona que se encuentra enferma. Amén. ¿Sí? Cualquier problema, cualquier situación, hermano, que estemos pasando, Dios puede obrar. Así es. Si de verdad nosotros, hermanos, hemos creído en Él, lo único que necesitamos es creer en Jesucristo. Aleluya. Creer que Él va a obrar. Sí, amén. Creer que Él tiene el poder para Gloria. dar solución a todo Señor problema. amado. ¿Sí? Por ahí, hermanos, nosotros no debemos de olvidarnos de este gran poder que Dios nos ha otorgado a nosotros. Pero cuando se trata de oración, hermanos, ¿qué hacemos? Hermano, ore por mí. Ore por el hermano que está enfermo. Ore por el hermano que se siente mal. Ore, o le decimos al pastor: ore por este problema que tengo. Ayúdeme a orar. Cuando nosotros mismos, hermanos, tenemos esa autoridad, ese poder de poder orar, y para que Dios pueda obrar en ese mismo instante. Así en ese es, mismo así momento. es, así es. Sí, pero ese es el problema, hermanos. Nosotros no lo queremos hacer. No queremos testificar de nuestro Señor Jesucristo, y no queremos orar para que Dios obre en nuestras vidas. Queremos que otra persona lo haga. Toda la responsabilidad se la ponemos al pastor. ¿Sí? Que el pastor predique, que el pastor vaya a evangelizar, que el pastor ore por los enfermos, que el pastor ore por todas las necesidades que hay en la iglesia. Pero realmente, hermanos, usted y yo tenemos ese poder para Así es, hacerlo. amén. Usted y yo tenemos esa autoridad, Cierto. porque Dios ya nos ha dado el poder para hacerlo. Amén, gloria. Dios ya nos ha dado ese poder. Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos sentimos enfermos o tenemos a nuestros hijos enfermos, solamente tenemos que orar con fe para que Dios obre. Amén, amén. ¿Sí? Si tenemos algún problema familiar o cualquier otro problema, hermanos, solo necesitamos orar para que Dios obre. Así ¿Sí? es. Eso es lo que nos decía, hermanos, allí en Juan, en el capítulo 14, versículos 12 y 13, dice: el que cree en mí, las obras que yo haga, él las hará también,
y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Solamente necesitamos, hermanos, orar con fe y creyendo que Él va a obrar. ¿Sí? Salmos capítulo 46, versículo 1 y 2 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí? Nosotros podemos hacer uso de este poder, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la confianza que Él está protegiéndonos en todo momento, nos está fortaleciendo en todo momento. Y aún en las peores circunstancias que usted y yo podemos estar pasando, Dios nos va a ayudar. Bendito. Así que, hermanos, no tenemos de tener ninguna duda que el poder de Dios está con nosotros. El poder de Dios lo tenemos nosotros. Sí, amén. Así que, hermanos, tenemos un gran poder. Sí, Señor. Un gran poder. Así que debemos de hacer uso de ese poder que Dios nos da. Gloria a Dios. ¿Sí? Es bueno que oremos unos por otros. Es bueno que nosotros oremos por los demás hermanos, que oremos por los pastores, que oremos por la familia pastoral, que oremos por todas las personas que amamos. Es bueno. Claro. Pero cuando se trate de oración, hermanos, no solamente digámosle al pastor que ore por nosotros. También nosotros lo podemos hacer. Así es. También nosotros lo podemos hacer, y Dios va a orar también, hermanos. Porque nosotros, si estamos aquí, es porque hemos creído en Jesucristo. Amén, así Y es. ese es el requisito que nos pide aquí. Si crees en mí, dice Jesús, si cree en mí, podemos hacer las obras que Él hizo. Por lo tanto, hermanos, hagamos uso de este gran poder que Dios nos ha dado. Bendito. Segundo lugar, hermanos, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Miramos Romanos en el capítulo 5, versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Aquí en el contexto de este capítulo 5, hermanos, el apóstol Pablo nos viene hablando de la justificación, que Cristo Jesús nos justifica, y por lo tanto dice aquí que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. ¿Sí? ¿Cuándo fue que Jesucristo nos justifica? Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras en nuestro vidas. corazón. Así es. En ese momento somos justificados, y en ese momento recibimos el Espíritu de Dios, y en ese momento el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. En ese momento el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos el amor de Dios en nosotros. Bendito. Por ello, hermanos, tenemos el amor de Dios en nosotros. Y la verdad, hermanos, hay situaciones en nuestra vida que son muy difíciles de soportar. Pero solo con el amor de Dios, hermanos, podemos soportarlo. Así es. Como nos dice la palabra de Dios allá en Corintios, que el amor lo puede todo. Así es. El amor lo soporta todo. Sí, con el amor de Dios, hermanos, usted y yo podemos hacerlo todo. Sí, Jesús. ¿Sí? Todo lo podemos hacer con el amor de Dios. ¿Por qué podemos orar por nuestro hermano? Porque sentimos ese amor por él. Gloria a Dios. Cuando alguien nos dice que le ayudemos a orar, lo hacemos.
porque sentimos ese amor por nuestro hermano. Si vemos que está enfermo, aunque no nos piden que oremos por él, nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque sentimos ese amor por nuestro hermano. Por ello mismo, hermano, todo lo podemos hacer, hermanos, solo con el amor de Dios. Aleluya. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, Jesús. Colosenses, hermano, en el capítulo 3, versículo 13 nos dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Aleluya. Lo que la palabra de Dios nos pide en este capítulo 13, versículo 13 de Colosenses, hermanos, es que nos perdonemos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Gloria a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿podemos perdonar nosotros al que nos ha ofendido? Ay, santo. ¿Podemos perdonar a nuestro prójimo que nos ha ofendido? Lo podemos perdonar así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Porque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros le habíamos fallado mucho a nuestro Dios. Nosotros éramos enemigos de nuestro Dios por nuestro mal comportamiento, porque nosotros pertenecíamos al mundo, porque llevábamos una vida que a Él no le agradaba, porque hacía muchas cosas que a Él no le gustaban. ¿Sí? Pero Cristo Jesús nos perdonó. Gloria a Dios. Y ahora nos ama. Él nos ama y Él ha demostrado ese amor a cada uno de nosotros. Padre. Pero la pregunta es, ¿nosotros también podemos perdonar así como Cristo Jesús nos ha perdonado? ¿Sabemos cuál es el verdadero significado de perdonar? Cristo Jesús, hermano, nos ha perdonado todas nuestras maldades, nos ha perdonado todo lo malo que nosotros hemos hecho. Sí, así es. ¿Sí? Y lo demuestra amándonos. Bendito Dios. Lo demuestra derramando su amor en nuestros corazones. Y lo ha demostrado dando su vida por usted y por mí. Gloria a Cristo. Pero aún por tercera vez hago la pregunta: ¿podemos perdonar al que nos ha ofendido? Al Señor debemos. Muchas veces decimos, hermanos, que el perdonar es olvidar la ofensa que el hermano ha hecho en contra de nosotros. Pero verdaderamente, hermanos, nosotros decimos: sí, te perdono, pero no olvidamos. Y la verdad que eso es algo normal, porque la verdad es que ¿cómo vamos a nosotros a olvidar en instantes el mal o la ofensa que nuestro prójimo, nuestro hermano nos ha causado? ¿Cómo vamos a olvidar nosotros así en instantes el daño que nos han hecho? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer así en instantes. En un instante no lo podemos hacer. No lo hacemos cuando le pedimos perdón o perdonamos a nuestro hermano. No lo olvidamos en ese momento. No olvidamos ese daño. No olvidamos esa ofensa. No olvidamos eso malo que nos han hecho. No. Pero el perdonar, hermano, significa olvidar. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Eso es progresivo, hermanos. Eso es progresivo. Perdonar significa que yo voy a amar a mi hermano aún sabiendo la ofensa y el daño que él me ha hecho. Así es, así es. Significa que yo no le voy a quitar ese amor, ese valor que yo sentía por mi hermano, por mi prójimo que me ha causado el daño. Lo voy a seguir amando así como antes yo lo amaba antes que él me ha hecho el daño. Eso es perdonar verdaderamente. Eso es perdonar, porque difícilmente podemos olvidar en instantes. Que sí vamos a olvidar con el tiempo, sí lo vamos a lograr,
porque Dios es el que hace la obra en nosotros para que nosotros podamos perdonar todo. Sí, amén. ¿Sí? Es Dios que va a hacer esa obra. Es Dios que va a permitir que nosotros olvidemos completamente el daño que nos han hecho. Pero perdonar, hermanos, es que nosotros, hermanos, a pesar de saber que el daño causado que nos han hecho, hermanos, vamos a tratar al hermano como antes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Un ejemplo. Un ejemplo. Si el esposo le es infiel a su esposa, la esposa ama a su esposo, ¿sí? Pero el esposo es infiel a su esposa, hermano, pero tiene que perdonarlo. Tiene que perdonarlo. La esposa no va a olvidar esa infidelidad. No lo va a hacer en un instante. No lo va a hacer, porque no lo puede hacer. Solo que Dios obra en su vida, con el tiempo lo va a lograr hacer. Y eso significa que verdaderamente ha perdonado. Pero cuando uno dice te perdono, lo que la esposa va a hacer es seguir amando a su esposo como antes, teniendo esa confianza en su esposo como antes, porque eso es perdonar. ¿Sí? Eso es perdonar. Si un hermano me hace un daño a mí, yo lo voy a perdonar. Tengo que perdonarlo, porque la Biblia me está diciendo que nos perdonemos unos a otros, así como Jesucristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Sí? Así como Jesucristo nos ha perdonado. Si un hermano me hace daño a mí, entonces yo tengo que perdonar. Y lo voy a tratar como siempre lo he tratado, con amor, con confianza. ¿Sí? No lo voy a perdonar y después lo voy a ignorar. No lo voy a perdonar y después le voy a dejar de hablar. Eso no es perdón. Perdonar es tratarlo de la misma manera como yo lo trataba, amarlo de la misma manera como yo lo amaba. ¿Sí? Eso es el verdadero perdón. Eso es perdonar verdaderamente. Por eso le preguntaba, ¿será que nosotros podemos perdonar así como Cristo Jesús nos perdonó a nosotros? Tenemos de hacerlo, hermanos. Sí, Señor. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está con nosotros y solo con amor nosotros podemos perdonar. Amén, así es. Solo con el amor de Dios usted y yo tenemos la capacidad para perdonar verdaderamente. Solo si el amor de Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios en Romanos nos ha dicho que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Señor. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos la capacidad para perdonar, hermano. Aleluya. Por eso tenemos la capacidad para perdonarnos unos a otros. ¿Sí? Otro ejemplo sería, hermanos, en posición de padres. Dios es nuestro Padre Celestial. Sí. Y como hijos, Él nos ha perdonado todo. Sí, amén, y nos sigue perdonando sí, todo. bendito. Todo lo malo que nosotros hacemos, cada vez que le fallamos, Él nos perdona. Amén, gloria a Y nos Dios. continúa amando. Sí. Nos sigue bendiciendo. Sí. Y ese es, como le digo, el ejemplo de que verdaderamente nos perdona. Sí, sí. Nosotros en posición de padres, hermanos, nuestros hijos son desobedientes. Sí. Nuestros hijos nos pueden fallar, ¿sí? Y nosotros en posición de padre lo perdonamos. Gloria a Dios. Y no vemos mal a nuestros hijos por lo malo que han hecho. Sí, Los seguimos amando Sí. porque son nuestros hijos. Sí, claro. Por lo tanto, hermanos, el amor nos da capacidad para poder perdonar. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de perdonar así como Cristo Jesús nos ha perdonado. Perdonado, gloria a Dios. Cristo Jesús nos ha perdonado por el amor que Él nos tiene a nosotros. Bendito Padre. Por ello, hermanos, si nosotros perdonamos, no debe de haber ningún cambio de trato hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Si de verdad, hermanos,
lo hemos perdonado. ¿Sí? Ya basta de aquello de pedir perdón, de perdonar, pero de ignorar al hermano, de ya no hablarle. Ya basta de eso. Señor. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y el amor de Dios está con nosotros. Amén. Y si vamos a perdonar con un amor genuino, Gloria. un perdón genuino, Gloria. así como Cristo Jesús nos ha Bendito, perdonado. alabado. Así que, hermano, de esa forma Gloria a es como Dios. debemos de perdonar. Sí, Señor. Lucas en el capítulo 6, versículos 27 y 28 nos dice: pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Santo. Amén. Sí. Todo esto lo debemos de hacer. La palabra de Dios es muy clara en decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Dice: pero a vosotros los que oís, o sea, usted y yo, los que estamos escuchando la palabra de Dios, os digo, amad a vuestros enemigos. Principalmente debemos de amar a nuestros enemigos. Tenemos que tener esa capacidad, hermano, de amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y Aleluya. con ese amor perfecto, con ese amor genuino, podemos amar a nuestros enemigos. Sí, Señor, sí, ¿Sí? Señor. Hacer bien a los que aborrecen. Aquellas personas que sentimos de momento, hermano, que nos caen mal. ¿Sí? A esas personas debemos de hacer el bien. ¿Sí? Bendecir a los que os maldicen. Aquella persona que solo quiere el mal para nosotros, a esa persona debemos de bendecir con amor, hermano. Porque todo lo podemos lograr con el amor de Dios. Así es, ¿Sí? Señor. Y orar por los que los calumnian. Por aquellas personas que hablan de nosotros, Sí. debemos de orar por esas personas. Amén, amén. ¿Sí? Debemos de orar, hermano, para que Dios pueda cambiarlas. ¿Sí? Todo esto, hermano, como le digo y le recalco, lo podemos lograr con el amor de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su amor. Amén. Dios nos ha dado el amor. Sí, sí. Miramos Efesios, el capítulo 4, versículo 1 y 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí? La palabra de Dios clara. ¿Sí? Con el amor de Dios podemos hacer todo eso. Así es, Jesús. Con el amor de Dios podemos soportarnos unos a otros. Dios poderoso. Con el amor de Dios podemos, hermanos, no juzgar a los demás, no criticarnos, no ver sus defectos, no ver sus debilidades. ¿Sí? No vamos a ver lo malo que hay en nuestros hijos, que hay en nuestra pareja, que hay en nuestro prójimo. ¿Sí? Solo con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es bueno. Señor. Y solo lo bueno podemos ver. Así es. Así que, hermanos, el amor de Dios lo tenemos con nosotros porque Él nos ha dado. Gloria a Cristo. Como tercero, hermano, Dios nos ha dado el dominio propio. Leamos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aleluya. ¿Sí? Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el dominio propio es parte de nuestro crecimiento espiritual. Gloria a Cristo. ¿Sí?
Y a cada virtud nosotros tenemos que ir agregándolo algo nuevo, algo bueno que viene de parte de Dios. ¿Sí? Nos dice que a nuestra fe añadámosle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, y la piedad al afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Esto es crecer, hermano, espiritualmente. Y lo que aquí vemos, hermanos, que aquí forman parte el dominio propio y el amor. Y solo lo podemos lograr, hermanos, nosotros teniendo esa capacidad, hermanos, de decir no a las cosas que a Él nos agradan. Así es. ¿Sí? Diciéndole no a las tentaciones. Sí. ¿Sí? Porque el dominio propio, hermano, se refiere a la capacidad de controlar uno mismo, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros pensamientos. ¿Sí? Ese es el dominio propio. Que nosotros podamos controlar, hermanos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros pensamientos. Eso es tener dominio propio. Porque la verdad, hermanos, el enemigo principal de nosotros no es solamente Satanás, sino que también nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos somos un enemigo, Sí. valga la redundancia, para nosotros. ¿Sí? Y por eso tenemos que tener ese dominio propio para decir no en el momento adecuado, para decir no a esa tentación. Porque si no tenemos dominio propio, entonces vamos a hacerle caso a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestros ojos, a los deseos de nuestros pensamientos. ¿Sí? Y por lo general, esas cosas son las que a Dios no le agradan. Cierto. Y nosotros estamos, hermanos, para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer la voluntad de Dios. Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener ese dominio propio. El dominio propio para usted y para mí es indispensable. Porque cuando no hay dominio propio, hermanos, es cuando le fallamos a nuestro Dios. Cierto. Cuando no hay dominio propio, es cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando no hay dominio propio en nuestra vida, es por esa misma situación que nosotros somos desobedientes. Cierto. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, el dominio propio es indispensable para usted y para mí en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Es un ingrediente que no tiene que faltar en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Leamos 2 de Timoteo, ahí cerquita, hermano, en el capítulo 2, en el versículo 22, nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. ¿Sí? Huye también de las pasiones juveniles, hermanos. Esto es algo, hermanos, que por lo general son problemas sexuales. ¿Sí? De todo eso debemos de huir, hermanos. Huir. Aquí dice claramente, hermano, huye también de las pasiones juveniles. No se nos manda que las evitemos, sino que debemos de huir, hermanos. Huir, así como lo dice ya Génesis que pasó con José. ¿Recuerdan esa historia, hermano? Una historia verdadera. Sí. ¿Sí? Que José tuvo una tentación sexual, hermano. Sí. Pero él huyó de esa situación. Así es. Así, hermanos, así como ese ejemplo, usted y yo debemos de huir de todas esas circunstancias que a nuestro Dios no le agradan. Así es. ¿Sí? Jesús. Y cuando nosotros tenemos dominio propio, hermanos, significa que usted y yo estamos creciendo espiritualmente. Aleluya. ¿Por qué? Porque el dominio propio, hermano, es parte de los frutos del Espíritu. Aleluya. Traducido como templanza. ¿Sí? Así que, hermanos, usted y yo tenemos 3 cosas muy importantes en nuestra vida. Sí. Para finalizar, leamos Gálatas en el capítulo 2, versículo 20.
Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. ¿Sí? Esto es tener dominio propio, hermano. Cuando usted y yo podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo Vive en mí. Aleluya. Quiere decir que yo no le doy gusto a mi cuerpo, Carne. no le doy gusto a mi carne, no le doy gusto a lo que el mundo me ofrece, sino que yo vivo para Cristo. Aleluya. Yo vivo para agradarlo a Él. Gloria a Yo Dios. vivo para servirle a Él. Bendito. Yo vivo para hacer la voluntad Amén. de nuestro Dios. Sí, Señor. Eso es tener dominio propio, hermano. Así que son cosas importantes que usted y yo debemos de ponerlo en práctica en nuestra vida. Porque así, hermano, es como vamos a poder llevar una vida completamente agradable para nuestro Dios. Así es, Señor. Así que yo le invito, hermanos, a que siempre podamos reflexionar en nuestra vida, que siempre nos examinemos, así como nos dice la palabra de Dios, y que si hay algo que tenemos que cambiar, cambiémoslo ya, porque es tiempo, hermanos, de hacer lo que Dios nos pide en su palabra, porque es tiempo no para perderlo, sino que para buscar hacer la obra de Dios y poder obedecerla y cada día más estar cerca de Él. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias.